Querida comunidad, amigos y almas buscadoras de la verdad, hay nombres que resuenan en lo más profundo de la historia y del corazón humano. Uno de ellos, quizás el más pronunciado y a la vez el más misterioso, es el de Jesús. Desde que tengo uso de razón, ese nombre ha sido para mí un imán, una pregunta constante y una fuente de paz inagotable. Pero sé, y estoy seguro, de que muchos de ustedes también lo han sentido, que en medio del ruido de nuestro tiempo, la esencia de quien fue y ese Jesús se ha dispersado, se ha difuminado. Vivimos en una era donde las redes sociales, las presiones sociales y una cacofonía de opiniones creadas mil versiones distintas de todo esto y sobre el tema de él, incluyendo la misma figura de él. A menudo los vemos empaquetados como un simple modelo de éxito, un eslogan vacío o, a lo que es peor, como un estandarte para juzgar y dividir. Este ruido ha logrado que muchas personas se alejen no de una religión, sino de la persona misma de Jesús, sin haber tenido la oportunidad de conocerlo realmente. Mi propósito, el que me ha llevado casi por 2 décadas de mi vida, ha sido simple pero profundo. Usar las herramientas de nuestro tiempo para limpiar un poco ese cristal empañado. A través de YouTube, de Facebook y ahora en TikTok he intentado, con mis muchos defectos y desde mi propia humanidad imperfecta, crear un espacio donde lo prioritario sea enamorarme más de la persona de Jesús. Por más de 10 años, compartiendo mensajes profundos con ustedes, esta maravillosa familia de más de 18,000 personas repartidas en esas plataformas. He comprobado que el anhelo auténtico no es por más religión, sino por más relación viva y transformadora con el mismo Jesús. Y es aquí donde quiero ser muy cuidadoso y honesto. Como persona de fe, valoro profundamente mi religión. Es mi hogar espiritual. Pero parte de la madurez en la fe es reconocer que a veces las estructuras religiosas hechas por manos humanas pueden, sin quererlo, ponerlo como un velo entre nosotros y la simplicidad radical de Jesús. He aprendido que el orden es crucial. Primero conocer a Jesús, después entender la religión que nació para seguirlo. La religión debe ser un puente que nos lleve a Él, no una pared que nos separe. Ese enfoque no busca debilitar la fe, sino fortalecer desde sus cimientos más auténticos. Por todo esto siento un profundo llamado a dar un paso más. Quiero invitarlos a una serie de clases dedicadas integralmente al Nuevo Testamento. No será un curso teológico frío ni con intereses comerciales. Ese nunca ha sido mi estilo. Será un viaje conjunto para explorar los evangelios y las cartas apostólicas con el único objetivo de que nuestros ojos se abran y nuestro corazón arda. Así como San Agustín dice, como el de los discípulos también, en los discípulos en camino a Emaús, al conocerlo en su palabra, porque no hay otro medio diferente. Mi testimonio de vida, con sus aciertos y errores, lo pongo al servicio de ese aprendizaje, pero siempre con la humildad de que se siente detrás de las enseñanzas del Maestro, no delante de ustedes. No soy el que tiene todas las respuestas, sino que quiero ser un compañero de camino que se las enseñe a la única respuesta. Los invito a que juntos dejemos a un lado las interpretaciones interesadas y los modelos distorsionados, sino que volvamos a la fuente, o sea, volver a Jesús. Para poder entender los evangelios, hay que ir primero a un background, a una historia detrás de la historia de lo que era Palestina en ese tiempo. Ver los orígenes del cristianismo a través de sus raíces judías no solo es un ejercicio histórico, sino una forma de fortalecer nuestra fe. Nos ayuda a comprender cómo Dios preparó el terreno a través de la historia
a las distintas facciones del pueblo judío para llevar a su hijo, para anunciar su llegada, quien cumplirá todas las promesas y todas las profecías. Hay un contexto histórico, una sociedad que busca. La sociedad judía del siglo I no era monolítica. Estaba fragmentada en diversos grupos que, aunque compartían una herencia común, tenían visiones muy diferentes sobre cómo vivir la fe y cómo debía ser el Mesías. El hecho de que Jesús apareciera en este contexto lleno de tensiones demuestra que su mensaje no surgió en el vacío, sino que era una respuesta divina a las profundas preguntas y anhelos de todo su tiempo. Por ejemplo, los saduceos representaban a la élite de Jerusalén, las familias ricas y poderosas que controlaban todo el templo. Su teología era muy conservadora, aceptaba únicamente la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, y negaban doctrinas fundamentales como la resurrección de los muertos, la vida después de la muerte y la existencia de ángeles y demonios. Por esta razón, su poder dependía de mantener buenas relaciones con el Imperio Romano. Su oposición a Jesús no era solo religiosa, sino también política, ya que temían que su mensaje provocara una rebelión que pusiera en peligro su posición privilegiada dentro del escenario del imperio, del reino. En segundo momento tenemos los esenios. Se encontraban en el otro extremo del espectro. Desilusionados con la corrupción que veían en el templo y en la sociedad, se retiraron al desierto para vivir en comunidades de estricta piedad y estudio de las Escrituras. Esperaban el fin de los tiempos y la llegada del Mesías en un evento apocalíptico, como hoy en día. Su vida comunitaria y su dedicación a la pureza espiritual son un eco notable de lo que el Espíritu Santo inspiraba más tarde en las primeras comunidades cristianas, como se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En tercero contexto social de la época estaban los celotes. Eran los más radicales de todos los grupos, así como a uno de sus discípulos. Eran nacionalistas que creían que la única forma de liberar a Israel del dominio romano era a través de la violencia. Su visión de Mesías era la de un líder guerrero que derrocaría al opresor extranjero, al imperio. Esto explica por qué el mensaje de Jesús de un reino espiritual no de este mundo era tan subversivo y para algunos decepcionante. En un tercer contexto político histórico de la sociedad están los fariseos. Esta gente debate demasiado. Los fariseos eran el grupo más influyente entre el pueblo común. A diferencia de los saduceos, valoraban la interpretación y la aplicación de la ley para la vida diaria. Creían en la resurrección y en la existencia de los ángeles, pero Jesús debatió con ellos constantemente. Pero es crucial entender que no lo hacían como un enemigo externo. Él mismo actuaba como un maestro, un rabí judío, practicando en un debate interno sobre el significado de la Torá. Este debate interno se manifestaba en las 2 principales escuelas fariseas que existían. La primera era la escuela chamaí. Era reconocida por su rigor y sus interpretaciones estrictas de la ley. Su enfoque era muy ortodoxo, poniendo énfasis en el descanso del sábado como última instancia, a veces incluso por encima del bienestar humano. Y la segunda escuela era la escuela de Hillel. Era más flexible y misericordiosa, interpretando la ley de una manera que favorecía la vida y la compasión. Cuando examinamos los evangelios vemos que a Jesús a menudo se le alinean con la escuela de Hillel, o incluso va más allá. Por ejemplo, al sanar a los enfermos en sábado, Jesús estaba actuando según el principio de Hillel, de que la ley fue dada para el hombre, no el hombre para la ley. Esta conexión nos muestra que Jesús no estaba inventando una nueva religión de la nada, sino que estaba llevando a su máxima expresión el corazón del judaísmo, el amor a Dios y al prójimo. Bueno, ya por otra instancia, ya vimos los diferentes estatus sociales políticos de la época. Ahora miramos que Jesús era algo muy particular a estos que acabamos de mencionar, o sea, la singularidad de Yeshua. A pesar de su profundo arraigo al judaísmo, que Jesús es netamente judío, la razón por la que el cristianismo es único radica en la identidad de Jesús. Él no era simplemente otro rabino o líder de una escuela,
sino que afirmó ser el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Si bien sus enseñanzas compartían elementos con los grupos de su tiempo, como la vida comunitaria de los esenios, muchos dicen que Jesús era esenio, y la misericordia de la escuela de Hillel, su mensaje era infinitamente más profundo, ya que lo personificaba. La apología cristiana sostiene que las discusiones de Jesús con los fariseos no eran para abolir la ley, sino para cumplirla y perfeccionarla. En lugar de ser un simple rebelde, Jesús reveló el verdadero propósito de la ley, no ser una carga legalista. Yo no sé si ustedes han visto que muchos líderes religiosos tienen la Biblia como un látigo para impartir justicia. Y eso no fue lo que Jesús mostró en los evangelios, sino una guía hacia una relación amorosa con Dios. Su crucifixión y su resurrección no solo resolvieron el problema político de los celotes y la parte legislativa de los saduceos, sino que ofrecía la salvación a toda la humanidad, abriendo un camino de reconciliación que ninguna de las facciones judías podrían haber ofrecido por sí sola. En última instancia, el estudio de los orígenes del cristianismo nos muestra cómo la providencia de Dios se movió a través de la historia judía, preparando un escenario para la manifestación del Mesías, que no solo vino a ser un profeta o un rey terrenal, sino el Salvador del mundo. Ya para terminar, les voy a dar 5 preguntas para que, si quieren, comenten ahí sobre todos estos elementos que acabamos de mencionar. La primera, la identidad del Mesías. En el siglo I los judíos tenían distintas expectativas sobre el Mesías: un líder político y guerrero, celotes, o un sumo sacerdote purificador, esenio. A la luz de esto, ¿qué nos dice la vida y el misterio de Jesús sobre la verdadera naturaleza de su reino? La segunda, un debate fariseo. A menudo los fariseos son presentados como los antagonistas, los malos del paseo delante de Jesús. Sabiendo que existían distintas escuelas como la rigurosa de Chamaí y la más flexible de Hillel, ¿cómo cambiaría nuestra visión de los debates de Jesús con ellos? La tercera, la relevancia histórica. Los saduceos, al ser la élite política y religiosa, se aliaron con un poder externo, o sea, Roma, que era un sacrilegio, para mantener un estatus político. ¿De qué manera podemos ver paralelos entre esta situación histórica y los desafíos que la fe enfrenta hoy en día con las alianzas políticas o el compromiso de principios? Hay una cuarta pregunta, el legado de los esenios. La comunidad esenia se retiró al desierto en búsqueda de pureza y una vida apocalíptica en comunidad. ¿Qué lecciones pueden aprender las comunidades cristianas del día de hoy que se dedican a la fe y a su estilo de vida sin caer en el aislamiento extremo? Mira que muchas denominaciones se creen tan puros que la gente que no conoce a fondo el mensaje de Jesús pues son como discriminados. O sea, por conocer a Jesús, yo estoy un nivel más alto que el tuyo. Como yo estudio la palabra y como estoy en un camino pues de fe así profunda, pues te puedo mirar por encima del hombro, algo así. Por último, la profundidad de la fe. Conocer el contexto judío en el que Jesús vivió, debatió y enseñó nos muestra que su mensaje no fue aleatorio. De qué manera el estudio de estas raíces judías fue en fortalecer y enriquecer nuestra fe cristiana, mostrándonos que Jesús fue el cumplimiento de una historia de siglos. Bueno, muchachos, esta fue la primera entrega de este caminar que vamos a realizar sobre conocer a Jesús. De todas maneras, si te interesa este caminar, me puedes seguir en la página, en mi canal de YouTube, que se lo voy a dejar ahí en los comentarios, @reflexión oración bíblica. Allí está todo el material completo y semana tras semana haremos ese recorrido histórico para aprender más de Jesús desde una perspectiva bíblica y poder tener una comunicación con Él frente a frente. Gracias por compartir, por acompañar y espero que sigan en las redes sociales, sigan el TikTok
o me sigan en Facebook para conocer por completo todo el material y toda la temática que se seguirá compartiendo día tras día. Dios los bendiga. Una feliz noche.